¿Dónde está Manu Jove? Pero ¿Dónde está acá Manu? estoy, pero como lo quita mal en serio. No, Estoy como ¿qué que me haces en tiembla. pantalla, Manu? ¿Qué haces? Tengo vértigo. Mirá. Por eso me tuve que venir acá a parar. Voy a contarte, Tommy, pensando ya, Sí. no en lo que quedó atrás, sino mirando para adelante. ¿Qué vas a contar? Tengo en exclusiva, para ir algo ahí, por supuesto, el plan que tiene el gobierno. El plan para ganar las elecciones de la Libertad Avanza. Lo voy a contar acá en exclusiva. ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo el plan Con para esto, ganar las elecciones? con lo que les cuento a continuación, va a la Libertad Avanza, aspira a ganar. No, ¿qué? Manu. ¿Tenés algo en la Manu? Pará, quédate quieto un segundo. ¿Estamos bien? ¿Me podrías? ¿Qué? No, vos no, solo no te muevas, pero ¿Qué está pasando? Quizás lo mejor es que se mueva, porque si no va a ser muy fácil. Pero, no hagas movimientos bruscos. ¿Tenés el plan para que la te- Libertad Avanza gane las elecciones? pará, porque es muy sensible la información, Tommy, no quiero... ¿Estuviste comiendo mucho chocolate, Manu? ¿Qué? Uy, la concha de tu hermano. ¿Estás seguro, Manu, de lo que estás haciendo? Manu, no lo hagas, ¿eh? Yo sabía ¿Pero que- basado en qué? ¿Es información delicada la que estás hablando o no? Sí, No es sí, información mirá, delicada. Tommy, no, es, sé que esto altera a mucha gente, entiendo, les pido tranquilidad. Hay alguien que tiene muy buen pulso, ¿eh? Lo tiene clavado ahí. Tranquilos, No se mueve. o sea, tranquilos que en realidad son encuestas, chicos. No pasa nada. Está bien, No, perfecto. Sigue, entonces. sigue. No es tan sensible. Vamos Sí. a hablar de qué es lo que puede pasar pensando en lo electoral, o en realidad en qué está pensando la Libertad Avanza pensando en lo electoral a partir de ese resultado para ellos catastrófico en la provincia de Buenos Aires, entre 13 y 14 puntos de diferencia. Bueno, ¿qué tiene que pasar para dar la vuelta? ¿Qué sería? ¿Un cálculo de probabilidades? Exacto, entonces? es un cálculo de matemática electoral, claro, en base a encuestas, por eso también le bajamos un poco el precio, en base a algunas cosas que están dando vueltas. Sería el mejor escenario de lo que la Libertad Avanza Exacto. de cara a octubre. Es onda, en su war room dicen, necesitamos que se den estas cosas. Exactamente, con algunas Bien. cuestiones clave, pensando en particular en provincia de Buenos Aires. Arranquemos por ahí con la colaboración, por supuesto, del Mago. Tenemos Upa. nuestros mapas Fuerte el aplauso para el correspondientes. mago, Qué grande el siempre, mago, boludo. siempre tiene la 10 puesta y la de ahí algo ahí por si falta la aclaración. Sí, señor. Y pensamos en provincia de Buenos Aires, la aspiración más optimista, por supuesto, del gobierno después de esa paliza de 13, 14 puntos es recuperar, y esto es entre un promedio de algunos números que manejan en cada una de las sedes, con la particularidad que en Fuerza Patria todavía no tienen mediciones oficiales, pero sí tienen unas mediciones blue de cada uno de los espacios. ¿Por qué empieza a tener mediciones blue los espacios? Estamos claros, falta bastante, son proyecciones, son intención de voto, etcétera. Pero como hay mucho espacio que depende de esa fina matemática para empezar a calcular si entra el mío o si no entra el mío, que están en puesto 16, 17, 18, y cómo salgo en la cuenta interna, cada uno empieza a tener algunos numeritos que están rondando, y también en base a la expectativa positiva, son números todos estos que levantaron después del 7, ¿no? Déjame Claro. hacerte una pregunta, Manu, porque nosotros vemos acá 35 a 40, o sea, es un escenario optimista en el cual el gobierno dice, imagínate si yo achico a 5 la diferencia en provincia de Buenos Aires, ¿qué tiene que pasar para que se dé esto? O sea, de mínima todos los que no votaron, Claro. votan masivamente a la Libertad Avanza Pro, ¿no? Primer escenario de mínima. Sueño total del gobierno, por supuesto sueño por la positiva del gobierno, pensando un SPER que achique a 35, que se acerque a 40, es ambiciosa esta proyección, por supuesto, pero es también de lo que se agarra la Libertad Avanza para tener una campaña a priori optimista, siempre pensando que corriendo atrás se da un escenario de 35-42, el famoso 7 puntos de diferencia al que algunos aspiran, y pretenden vender eso como un éxito, ¿no? Por lo Claro. que implica la remontada, por lo territorial que no tiene tanto peso, los intendentes que no juegan la propia. Es que si se da esto, es un éxito. Si se da Claro. esto, ganan la nacional. Pueden ganar la Claro, nacional, exactamente. Achicás a 5 la diferencia en provincia. Esa es la cuenta en provincia de Buenos Aires, achicar eso y venderlo al mismo tiempo como un triunfo, pensando también que de todo lo que tenían para ofrecer quizás en la provincia de Buenos Aires, en la de las seccionales, en la elección de sección por sección, primera, segunda, tercera, hasta la sexta, SPERT, que en algún momento se barajó todavía cuando... Manu. Insisto que cuando pasa eso, movete. Ojo con Spert, capaz es el tema. ¿Querés decir algo del financiamiento de Spert? No, que para nada vinculado con Fred Machado ni nadie... Ok. Lo aclaramos esto correspondientemente. ¿Te Si no, puedo hacer Fred Machado no tiene nada que ver. Otra pregunta Sí, sobre querido. Spert. Sí, querido. ¿Vendrá el showdown o se hace solo el pícaro por Twitter? No la veo, ¿eh? No la veo. Tiene... Y sí. Y preguntarse. No se puede decir nada, boludo. Bueno, boludo, pará, pero están. Está bien, pero quizás- vos quizás- querés dar info. Quizás no está tan bueno el showdown. Es difícil.
No está bueno, ahí está, listo. ¿Ese sos vos, Franco? Tiene buen pulso, bro. Pará, Franco. Franco, no. Esta es la expectativa. Espérese un mejor candidato en términos de niveles de conocimiento y en términos de cercanía real con Milei. No tiene que fingir Milei un acercamiento, etcétera, etcétera. Y tiene algún posible votante propio. Pensemos que Esper fue candidato ya en Provincia de Buenos Aires, fue candidato a presidente en 19, digamos. Tiene un poquito más de recorrido. Hay alguna esperanza acá. Y además tiene al PRO jugando también. Santilli va tercero en la lista. Jugando, digamos, más abiertamente con aparatito, aunque sea territorial, ¿no? No sería igual una locura suponer, es casi del todo lógico calcular que les va a ir un poco mejor, pero de base. O sea, el punto de partida tiene que ser mejora. Sí, otra expectativa está depositada en el cambio de sistema de boleta. Se vota con la boleta única de papel, la que vos vas tachando. No hay, ahora sí vamos a pasar a la ciudad, pero no hay en Provincia de Buenos Aires la complicación respecto a la doble categoría. Se vota solo diputados. En la ciudad hay una particularidad con eso y al mismo tiempo esta modificación, digamos, con la cuestión de los intendentes y una fiscalización sobre la que ya están discutiendo. En las mesas varias que hay respecto al tema de fiscalización hubo muchos ruidos, hubo mucha hasta denuncia cruzada y demás. Bueno, me parece que va a haber unos desembolsos más contundentes de dinero. Algunos hablan de que se puede acercar también desde ese punto de vista Mauricio Macri con alguna colaboración, pensando en la elección provincial. Que no se los caminen en el medio. Pasemos, esto siempre es derrota, ¿no? Siempre es escenario de derrota, aunque se acerque, aunque jueguen la épica, aunque jueguen al el símil sí se puede de Macri el 19, siempre derrota. Pasamos a la ciudad donde siempre el escenario de victoria. Claro. Con una Patricia Bullrich 40-44 son estimaciones que no solamente se basan, si bien cambió el momento, cambiaron las condiciones fácticas, pero se basan también en la cuenta de lo que fue la elección que hubo en mayo. Sí. Porque hay que sumar acá lo que sería el PRO, que va unido, y Patricia Bullrich, más allá de su propio... La Libertad Avanza ganó sola en la ciudad de Buenos Aires y ahora iría con el PRO sumado, básicamente. Claro, y pensá que tuvo 30 Dorni, 15 Los Penatos, ponele que haya un voto que se disperse un poquito. Y aparte es Bullrich. Y aparte es Bullrich, que contiene el electorado del PRO. De hecho, la votaron masivamente, incluso compitiendo contra Larreta, contra el que era el jefe, a ella como presidenta, ¿no? Pero como quien entra el jefe de gobierno en ese momento, con un Mariano Recalde que ya empezó la campaña, a diferencia de la Libertad Avanza, que viene un poco más confiado en ese sentido por este distrito, empezó la campaña, está recorriendo subtes, transporte público, explicando cómo se vota. ¿Por qué es central la explicación de cómo se vota acá en Ciudad de Buenos Aires? Porque en la boleta vamos a ver dos categorías. Suponete que esta es la primera, en este caso son los dos compiten para senador, después están Itay Hackman y Fargosi para encabezar la lista de diputados. Pero como la boleta tiene dos categorías, vos vas a tener que tachar, completar con lapicera, ¿no? Categoría 1 senadores, categoría 2 diputados. Hay mucho temor en casi la política en pleno, hay mucho temor, sobre todo en los que compiten en lista para diputados, que la gente se olvide de la segunda categoría. Porque no tiene este sistema de boleta, este modelo que es el que se impuso para la elección nacional, no tiene, como tiene por ejemplo en Mendoza, como tiene en otros casos, el completar todo. Entonces vos ponés Libertad Avanza y completás todo Libertad Avanza. Tenés que tachar cuadrito por cuadrito, en este caso son dos categorías. Es decir, senadores y diputados, como pasa en algunas otras. Pará, estamos hablando, en todos los casos es boleta única. Boleta ¿no? única. O sea, es un gran todo el papel, país vota así. Exacto. Una sola planilla, una sola plancha de coso. Exacto. Uno al lado del otro, los partidos. ¿Qué tenés que hacer? ¿Tenés que marcarlo? Tenés que marcarlo con una lapicera. ¿Te dan una lapicera? Lapicera, y vos con la lapicera tachás. El que quiera ser senador. ¿Tachás a quien querés? Claro, una cruz. es una cruz en el pregunta. que querés. A quien querés, ponés que no. Cuadrito, no, ponés una cruz. Es una buena A quien pregunta. querés, le haces una cruz diciendo rechazo esto. Tenés un Eso cuadrito es lo que para vos llenar. deseás votar. Cuadrito para llenar, un cuadrito como si fuese el del multiple choice, es como un multiple choice. Y vos en el cuadrito, crucecita. ¿Qué pasa si pones un tic? Si pones una tilde, yo Entiendo que está todo bien. Y si pones un círculo dentro del cuadrado, Uy, la concha de- Traten de hacer una cruz. ¿Qué pasa si vos en el cuadradito que querés ponés sí y en el cuadradito que no querés ponés No vale, no vale. No podés hacer dibujitos de penes, abstenerse también. Nadie dijo eso. ok. ¿Te puedo, Abstenerse. Carita feliz dentro del cuadrado. Abstener. Pon una cruz, chica. ¿Te puedo hacer una pregunta, Manu? Que ya, Vamos por la cruz. ya ha pasado el momento de charlar esto, pero yo tengo mis dudas. La doctora Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón, Sí, señor. ¿está contenta con ser candidata o un poco se quiere matar? ¿Y esta pregunta? Yo tengo Pareciera que tenés información interna. O sea, mi gente ¿por me qué dice ¿por qué se algo. querría matar Patricia Bullrich si le encanta, boludo? Si le encanta. Yo te aseguro que está contenta
en varios frentes en simultáneo. Es multidimensional la alegría de Patricia Bullrich por esto. ¿Multidimensional? Sí. Se pegó un pipazo. En cómico. algún sentido, sí, por varias cosas. Primero, hay quienes proyectan Patricia Bullrich tiene un sueño, una ambición 2027 que es ni más ni menos que la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces ya se instala en ese distrito como básicamente el caballo del comisario para esa carrera. Más allá de lo que quiera hacer Jorge Macri, esto seguramente ni a Jorge ni a Mauricio Macri mucho menos le va a caer bien, pero es una de las cosas que plantean. Al mismo tiempo, ella va a entrar como senadora, acompañada por Agustín Monteverde, economista, entra sí o sí como senadora. Incluso si fuese una catástrofe para Libertad Avanza, un resultado por todos inesperado, gana Recalde, va a entrar como la representante de la minoría. Senadora sí o sí. Sí o sí es senadora. Siendo senadora, todo indica que Patricia Bullrich va a ser al mismo tiempo la presidenta provisional del Senado, porque pasa a ser la más experimentada dentro de un grupo de inexpertos. Presidente provisional del Senado, Patricia Bullrich. Claro. Y mirá los escenarios que se abren, ¿sabes? El 2026 que se viene. Claro. Con un gobierno Ay. institucionalmente frágil, con caos, con... Coincide con lo que me dicen mis clientes también, ¿eh? Hoy es Bartolomé Abdala, el presidente provisional del Senado. No tiene mucha experiencia. El año pasado, de las últimas notas que dio, después no habló mucho más, pero dijo que tenía sus asesores laburando para él en la campaña de San Luis, digamos, a un verde en términos políticos. Bueno, Patricia Bullrich llega ahí y se va a hacer cargo prácticamente de una vicepresidencia de hecho, dicen algunos. No quiero decir de facto, pero porque con la relación rota con Villarruel, el Senado en algún sentido, por lo menos con las palancas que tenga a mano, lo va a manejar Patricia Bullrich. Por cierto, se viene también otra gran batalla Patricia Bullrich-Villarruel en el Senado, pero grosa. Claro. El objetivo es dormirle el Senado a Villarruel. Claro, pero algunos cerca de Villarruel en un momento decían, la quiero ver a Patricia acá, que tiene sus experiencias, que tiene su recorrido, que está todo bien, que se la banca, pero la quiero ver cuando no consiga ni un café tibio, planteando que va a estar bravo la convivencia también interna, que despacho le dan, todas esas cosas de chicanas políticas, digamos, viejas, pero me parece que están dispuestos del lado de Villarruel. Si Bullrich ¿decís que la van a recibir con rigor? Sí, a no tenga Patricia? duda. ¿Sí? Sobre todo si Patricia va en pie de guerra, pero acordate que ya los últimos cruces de Milei, más allá de que él responda en alguna entrevista o le dedica algún tiro por elevación a Villarruel, fueron contra Patricia Bullrich, se cruzaron bastante en Twitter. De hecho, le recordó su pasado a Montonera, a Villarruel, hace no mucho. O sea, viene como picante ese tema, se van a ver las caras ahí. Me parece que es un frente abierto importante y se viene una guerra interna. Pensando en eso, Patricia Bullrich, más allá de ser presidenta provisional, de lo que eso implica en términos de poder, línea de sucesión presidencial, en momentos en los que el Círculo Rojo está proponiendo nombres, digamos, lo hemos leído todos a Morales Solá, por citar un ejemplo. Digo, hay que prestarle atención a eso. Hablando del ejemplo que citó Joaquín Morales Solá, pasemos a la siguiente, que es ni más ni menos que Córdoba. Opa. Ni más ni menos que Córdoba. Córdoba, ok. A ver. El otro día estuvo acá Pablo Carro, Sí. que es el candidato de Fuerza Patria. La Que verdad, dio unas definiciones jugadas Sí. para ser un candidato de Fuerza Patria en Córdoba, porque de repente empezó a entrar en la zona del Domingo y dijo, Sí. ¿sabe qué le va a ganar Schiaretti? sí, porque Se pasó de domingo. Le pegó mal el domingo. se pasó dos vueltas de domingo, pero es cierto, Pablo Carro, la verdad que Dice la verdad. Es el candidato peronista, si querés, menos competitivo. Fuerza Patria, por representar al kirchnerismo. El kirchnerismo tiene de base una mala imagen en Córdoba, nunca le fue bien a los candidatos kirchneristas, pero claro, otra cosa es con el peronismo y el peronismo cordobés, el llamado cordobesismo. La particularidad de esta elección en Córdoba también es que el cordobesismo, en algún sentido, con sus dos apellidos históricos, por cierto, va dividido. Esto le puede hacer un favor al gobierno, porque va Schiaretti, que es exgobernador, que tiene una muy buena imagen en la provincia. Ahí hay unas estimaciones también en base a encuestas, algunas o la mayoría incluso previas al 7 de septiembre, pero son algunas encuestas que están dando vuelta para sacar un promedio. Pero aparece Natalia de la Sota, acá la ponemos tercera, única de esta provincia donde ponemos una tercera vía, pero porque es casi una escisión de la primera ¿Por qué alternativa. van divididos, Manu? Bueno, por cuestiones básicamente de disputa de cómo se organiza ese frente en Córdoba y al mismo tiempo porque lo que plantea Natalia de la Sota, hija del gallego de la Sota, histórico socio de Schiaretti, recordemos que se dividían elección y reelección uno, elección y reelección otro, elección y reelección uno, digamos, era una alternancia del poder organizada en Córdoba ya hace mucho tiempo, hasta que aparece Yarlora como para continuar en parte, pero al mismo tiempo romper esa hegemonía de nombre. Por supuesto el gallego ya no está entre nosotros, pero claro, la particularidad es que de la Sota viene tomando más distancia del minuto cero de parte o con el gobierno de Javier Milei. De la Sota llamó a votar a Massa en su momento, es diputada nacional, siendo diputada siempre se le paró en contra al gobierno
de Javier Milei, incluso en las primeras votaciones. Dijo que darle la ley bases, lo dijo en aquel momento y lo dijo ahora, era darle una navaja a un mono, por ejemplo. Y Schiaretti siempre con los gobiernos no peronistas a nivel nacional tiene otro juego. Ahora está muy plantado Schiaretti, le viene marcando la cancha con cada una de las cosas que dice Milei, pero claro, es un poco una de las caras de este espacio Provincias Unidas, que hoy lanzó una plataforma de gobierno con 10 puntos y demás, que lo tiene a Martín Yarlora, que tiene a Puyaro, que tiene otros nombres, pero es una de las caras Schiaretti, y de hecho Provincias Unidas, el lugar donde probablemente más allá de Santa Fe, que es oficialismo, más allá, el lugar de los fuertes, en el que es más competitivo, es justamente acá. De la Sota no quiso tampoco integrar ese gran acuerdo, si querés, entre partidos, porque hay gente del PRO como Nacho Torres, hay radicales como Puyaro. De la Sota no se incorporó ahí. Acá la particularidad es que el candidato de La Libertad Avanza no es conocido, es Gonzalo Roca, es socio mano derecha de Bornoloni. En algún momento barajaron poner a Bornoloni, que es diputado, presidente del bloque, y tiene mandato 2 años más, o sea, una testimonial encubierta, porque iban a poner a alguien que no necesitaba renovar. Lo pone a Gonzalo Roca, socio además en el mundo de las estaciones de servicio, donde viene Bornoloni. De hecho, lo dijo Pamela David acá, lo acusó a Bornoloni de haber sido parte responsable directa o indirecta de aquel fin de semana sin nafta para Sergio Massa. ¿Se acuerdan con todo el escándalo que generó en plena campaña? Bueno, Bornoloni viene de ese mundo, viene de esa industria del rubro de los estacioneros de servicio. Me interesa mucho Córdoba, realmente. O sea, creo que se juega un partido grande. Además porque arroja resultados muy diferentes. Si uno hace linealmente lo que pasó antes con La Libertad Avanza y sacan un, no sé, 70% en Córdoba, ya está. El gobierno nacional tiene un partido completamente diferente. Absolutamente. Vos pensá también, si lo comparamos con la elección del 2023, no la del balotaje, porque ahí sí jugaba otro partido, Milei, está claro, pero en la elección generales, donde Schiaretti todavía competía, y por supuesto Córdoba, el lugar en el que era más competitivo Schiaretti, y salió algo así como 30 para Milei, en este caso ni siquiera es Milei, es un representante cuarta línea del mileísmo. Veremos qué nivel de compromiso le pone Milei a esa campaña en Córdoba, entendiendo que es un lugar central. Y es 30 para Milei, 27-28 para Schiaretti. O sea, ganó Milei, pero Schiaretti siendo oficialismo cordobés, digamos. O sea, tenía el arrastre, tenía todo lo que implica ese término de poder, pero acá el que tuvo desgaste de ese momento hasta hoy es Milei, no Schiaretti. Y claro, aparte va Schiaretti. Claro. O sea, tiene elementos varios Schiaretti para ser competitivo. Claro, la posibilidad de esta división del peronismo, muchos anticipan que hay chances claras de que Natalia de la Sota entre con estos números por la cantidad 9 en total de diputados que ingresan por Córdoba. Antes de pasar a la siguiente, cortito, no en placa porque los números están más complejos ahí, pero en Santa Fe es una perspectiva parecida con Puyaro, es competitivo por ser oficialismo, Gisela Scaglia, La Libertad Avanza con Agustín Pellegrini, mano derecha de Romina Díez, muy parecida a la situación acá en Córdoba. También es otro lugar donde depende de cómo le vaya a La Libertad Avanza, puede acomodarlo mejor para la nacional, teniendo en cuenta que son algunas provincias donde Fuerza Patria a nivel nacional casi no suma. Claro. Sí va a sumar en Santa Fe, pero acá, con todo respeto a Pablo Carro que estuvo acá el otro día. ¿Pero cuánto saca Carro, por ejemplo? 4 puntos. 5 puntos. Una buena elección serían 8 puntos. Para Carro puede haber una sorpresa y vienen y me meten este clip de lleno para taparme la boca, digo. Pero la perspectiva es esa por los números históricos del kirchnerismo. Pasamos a la siguiente como ejemplo de algo que se repite en 3 provincias. Hablamos de Mendoza, hablamos de Chaco, hablamos de Entre Ríos. La semana pasada Milei, en realidad la nueva mesa federal, ¿se acuerdan? Convocó a gobernadores. Sí. Convocó a los gobernadores que quisieran formar, afines, dijo Franco, los que quieran formar parte del diálogo. Bueno, fueron los 3 que ya son aliados del gobierno, digamos, los que están adentro, básicamente. Lo comparaba yo, la semana anterior había convocado gobernadores, el grupo Clarín en el aniversario número 80 años, fueron 15, bueno, al gobierno le fueron 3. Nada más, ahora empezó a repartir ATN, empezó a jugar la clásica, como se hace política con los gobernadores, que es látigo y billetera. El gobierno venía látigo y látigo. Bueno, empezó a soltar la billetera de a poquito, de hecho con Entre Ríos, otra provincia de la que podemos hablar ahora, enganchar esto, porque Entre Ríos es aliado político. Acaba de lanzar formalmente hace un rato nada más Rogelio Frigerio, sus candidatos, La Libertad Avanza o Argentina Retrocede, es el eslogan central de la campaña. Van a hacer más hincapié en la cuestión del esfuerzo. Ayer lo dijo Milei, ¿viste? Es un poco el eje central de lo que se viene en campaña. Agradecer el esfuerzo, pero que el esfuerzo hecho hasta acá solo vale la pena si se sigue apoyando al gobierno. Si no, como que fue todo en vano. Ese va a ser un poco el eje. Va por ahí la cosa. Va por ahí. Santa Fe y Chaco también recibieron esos ATN jugosos. Chaco también, pero también Santa Fe lo contábamos recién. Entre Ríos, también algunas de las provincias que venían
Santa Fe plantean como un pedido específico por una cuestión de emergencia, pero 12.000 palos en total. Misiones, también otra provincia en la que le fue bien al gobierno. Emergencia agropecuaria en Santa Fe, Manu. Exacto, por las inundaciones. Hay que entender también, Rufito, imagino que tus clientes te habrán preguntado Sí. sobre esto, No pero... tiene clientes. Y Chaco, no tiene clientes. perdón amigo, Chaco, quiero tener la información, Chaco, emergencia climática. La emergencia climática en Chaco, que es algo que preocupa mucho. Y desequilibrio financiero en Entre Ríos. Eso. Ni hablar. Y hablemos después de Nacho Torres. Cuando llegue el momento hablemos de Nacho Torres, que también... Entre Ríos, que tiene como candidato, vota Senado también, y siempre importante la provincia que vota en Senado, otro peso específico. Entre Ríos, que tiene a Joaquín Venegas Lynch, el hermano de Berti, también Mirá. conocido como el guitarrista de la banda de Milei. ¿Se acuerdan cuando Milei cantó en Luna Park? Sí. Banda conformada por Marcelo Duclos. Uno se olvida de en eso, ¿no? guitarra. Porque toda la retórica del gobierno en este momento, que es no, el esfuerzo, es terrible lo que pasó. Retrocedías 6 meses y estaba cantando en un Luna Park que Hola, cerró para él todos. mismo con un recital homenaje. Yo a sí estuve- mismo. Así mismo. Yo estuve ahí, no hay mucha memoria de la parte de Che. El presidente cantó en Luna Park, que uno se imagina como una fiesta menemista, que no fue eso, cantó 4 veces el mismo tema, como que no terminaba nunca, y después habló durante 1 hora 40, primero solo y después en un conversatorio con expert de un libro que acaba de presentar, toda una cosa insoportable, con el mayor de los respetos a la investidura presidencial, pero fue tedioso para quienes Con algo teníamos que que cubrir. podríamos hacer nosotros, amigo. Tocar con Carnotauro 4 veces la misma canción y vos hablar 1 hora y No, media. pero la charla estaría interesada. No, pero realmente es inverosímil cuando vos vas comprando. Bueno, ya lo vamos a hablar un poquito más, ¿no? Pero el gobierno viene manejando. Tiene como 3 líneas en simultáneo que se contradicen entre sí. Sí. Es lo peor ya pasó por vez número 5, sacamos 12 millones de argentinos de la pobreza Sí. y a la vez hoy dijo que cuadruplicó el sueldo de la gente. Me imagino que si eso fue lo peor, o sea, que Lo viene mejor después. es que bajar salarios y volver a meter gente en la pobreza. Eso es Es una la locura. contradicción que está sonando mucho en los círculos opositores, sobre todo lo escuchaba Álvarez Agis hace un rato diciendo, pero si hace un tiempo nos dijiste que esto subía como pedo de buzo, entonces ¿era pedo de buzo o era lo peor? O sea, no es esa mezcla discursiva de un Milei que según entiendo dijo, bueno, ya está, dígame qué tengo que decir. No, y mirá, y ahora por la campaña, si vos estás diciendo esto de que el eje va a tener que ver con si no votás acá, todo lo anterior ha sido en vano, la dan vuelta también. Claro. Se vuelve una especie de consigna medio extorsiva. Totalmente. Es como, la pasaste mal, la pasaste bien, no sé, pero si no votás a Libertad Avanza, ¿Cuál pedo? todo fue en vano. Exactamente. Entonces de repente es tipo, oye, ojalá no haya sido al pedo lo mal que la pasé. Exactamente. Hacemos hincapié en Mendoza, más allá de este caso Entre Ríos, donde también tiene buena diferencia Venegas Lynch, el guitarrista, básicamente porque el peronismo va dividido en 4 listas distintas. La más competitiva es la de Guillermo Michel, Adam Val, el ex vicegobernador, intendente de Paraná, para senador. Pero en Entre Ríos está Venegas Lynch, como decíamos, tiene buena diferencia con el aparato oficialista detrás. Y Mendoza es la expectativa del gobierno también, en acuerdo con el oficialismo. Pensá que hubo interna en 2023 para gobernador entre Petri y Cornejo, acaban juntos. El aparato de Cornejo, el oficialismo. Listo. De hecho es LLA más cambia Mendoza y Petri de ministro, o sea, está de Ya está. candidato el ministro. Un tipo Mendoza fuerte, caminando, Mendoza entonces. debería ser caminando, casi se duplica, según las estimaciones, contra Emil Félix, que es el candidato del Frente Justicialista. Digamos, es una de las provincias con buena cantidad de votos, demográficamente importante, y buena sacar buena diferencia. Esto acomoda para ganar, como otro de los casos que repasamos, para ganar, no, para esa proyección que tiene el gobierno. Pero mirá el dato con lo que vamos a cerrar, A ver. que A ver, es Manu. este cuadro, porque siempre todo lo que analizamos recién era en el escenario el gobierno perdiendo, incluso con el más optimista de los resultados, recuperando, achicando diferencias, yéndote a 7, a 5, a lo que quiera, pero abajo en provincia de Buenos Aires, que históricamente se estima el que pierde la provincia o el que gana la provincia en todo caso para invertir la carga, es el que gana la elección, por ser el distrito más fuerte. ¿Siempre es así esto? Mira, repasémoslo con datos. Mirá que prepié, por favor. No, estamos en manos de profesionales realmente. Le agradecemos estos datos que son de Ignacio Lavacchi, politólogo, él, pero que repasa una historia de elecciones legislativas para comparar peras con peras, manzana con manzana, para no mezclar una cosa con la otra, que es algo que pasa mucho. Agarramos y decimos, no, pero 2023, pero en el... No, esto es lo mismo con lo mismo, elecciones legislativas nacionales. Y vos también podés acá empezar a ver varias cosas. Primero, cómo se puede traducir un determinado porcentaje en diputados. Al mismo tiempo, después ya depende de cómo se distribuye la oferta electoral, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa con esto de si ganás o no ganás la provincia y la clave de eso? Arrancamos en el 85, primera elección legislativa de la Vuelta a la Democracia. Sí. Mirá qué buena elección de Alfonsín, de hecho de las mejores.
43-58. La mejor, de hecho, si repasás en términos porcentuales concretamente, por supuesto, venía Alfonsín. Ok, segunda columna es porcentaje por el gobierno de turno. Exacto, momento, el oficialismo. digamos. ¿Cuánto sacó el oficialismo nacional? En ese momento ahí tenés Alfonsín, 1985, recién asumía, la apuesta por la democracia, el regreso y siempre con un gobierno que estaba en jaque por los poderes fácticos, sobre todo los milicos que querían voltearlo, toda esa historia. Pero fíjate, ¿fue la fuerza más votada? Sí, o sea, ganó la elección. Ganó la provincia de Buenos Aires, también ganó la provincia de Buenos Aires y sumó 65 diputados por cómo estaba distribuido, una cuestión casi bipartidista en aquel momento, más allá de algún otro espacio. All in. En el 87 empieza una tendencia a la baja, claramente, perdió unos cuantos puntos, no ganó en provincia, no fue la fuerza nacional más votada, empieza a perder con el peronismo, por eso empezaba a posicionarse Cafiero y toda esa historia, pierde en provincia de Buenos Aires y suman a más 52 diputados. Con Menem pasa algo parecido, pero más amplio, también tiene que ver con lo que duró ese proceso. 91 ganó muy bien, 93 mejor todavía, fíjate, 43 puntos, cerca de lo de Alfonsín. ¿Vos pensás que después de esto, después de 93, estaba tan envalentonado Carlos que fue a reformar la Constitución directamente y lo hizo, digamos. Sí. Consenso, ¿no? Por cierto, una palabra que ahora el presidente quiere empezar a usar, pero... Duro, Manu Jove, duro. Le cuesta. Duro. Te atiende. Ganó a nivel nacional, ganó en la provincia, ganó la doble, digamos. Sí. Y sumó 66 diputados. Sería un éxito rotundo para el gobierno sumar eso. Escándalo. No está hoy cerca de ese escenario. Pero acerquémonos más allá de cada caso. Después, bueno, fíjate lo que fue el 2001, ¿no? La elección que termina en alguna manera debilitando tal punto de la Rúa que termina, como todos sabemos, que terminó muy mal porcentual, 22%, o sea, muy flojo. No ganó, no fue la fuerza más votada, obviamente. No ganó la provincia de Buenos Aires. 22 nacional tiene de la Rúa. 22 nacional. La Unión Cívica Radical, lo que era la alianza, digamos. 22 nacional, no ganó a nivel nacional, no ganó la provincia y sumó solamente 35 diputados. Pégate una revisada rápido, Branquito, a la comparación. Fíjate que amplia diferencia para ser el que menos diputados sumó. Claro. Estaba muy debilitada la alianza, el gobierno, el oficialismo en el Congreso también, y eso tuvo mucho que ver con cómo se fueron dando las cosas, más allá de lo económico, más allá del caos institucional generalizado. Mirá qué buena elección, la única con este porcentual 2005, porque ahí te vas a la de Cristina versus Chiche Duhalde y mirá cómo arrasó, porque era otra opción peronista la que estaba dando vuelta, el radicalismo no era competitivo, no había opciones antiperonistas, pero ganó todo. La única vez que al kirchnerismo le pasó esto, 2005. Estoy viendo linealmente entonces siempre hasta ahora. Ganás provincia de Buenos Aires, ganás la nacional. Perdés provincia de Buenos Aires, perdés la nacional. Siempre, con una excepción, que es la que tenemos acá marcada en rojo. Ese es el año de Sergio Tomás Massa. Sergio Tomás Massa, exactamente. Vos fíjate que con un porcentual bajo, porque es un 32%, no es que era para tirar manteca al techo y nada por el estilo, pero fue la fuerza más votada a nivel nacional. Esto también tuvo que ver con algo que ya venía del 2011, que era una oposición bastante diluida en varias cosas. En la ciudad de Buenos Aires el PRO de Macri, pero en la provincia el Frente Renovador de Massa, en cada provincia los provincialismos de los gobernadores, o lo que fuera. No había una fuerza macro que se presentara como la oposición en todas las provincias. Entonces eso tuvo mucho que ver. Pero fíjate que es el único caso en el que ganó la nacional perdió provincia de Buenos Aires. Claro. El resto siempre fue lineal. Sumó una cantidad de diputados en el promedio, digamos, 45. Pero lo de Massa es como un claro antecedente de esta historia. No se repitió nunca más. Y ahí rápidamente vamos a dos comparaciones que son válidas por varias cosas. Primero, 2017, aparece mucho, más allá de la comparación en general con el menemismo, la comparación con el macrismo, ¿no? Por supuesto, pensando en lo que puede ser también ir contra el peronismo. Ahí sí había un peronismo unificado, o en parte, pero en 2017 le fue bien, completó todo verde, digamos, todo completito. Lo de Cambiemos, lo de Mauricio Macri y demás. Y el 2021, ¿por qué es importante? Acá cuando hablamos del oficialismo, es este número 34 a nivel nacional, es lo que se renueva ahora. Sí. De lo que era lo que es Fuerza Patria, lo que era Unión por la Patria, eso frente de todo todavía. Lo que era el gobierno de Alberto Fernández es lo que se pone en juego ahora, son 50 diputados del peronismo, pero este es el escenario con este único antecedente, es decir, para soñar con una victoria, para soñar con ganar a nivel nacional, con vender una recuperación, una remontada, lo que fuera, tiene que imitar aquello que pasó en 2013, Cristina presidenta, la única vez del regreso para la democracia que un oficialismo perdió en provincia, como se prevé que va a pasar, por lo menos según lo que pasó el 7 de septiembre, igual ganó la nacional. Veremos si ocurre. Muy bueno este cuadro. Muchas gracias al Mago y a Ignacio. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Qué grande el Mago. Fuerte el aplauso. Yo mientras tanto voy a...